Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de religión. Espero que estén todos muy bien y que durante ese tiempo pues estén cuidando mucho. Hoy día vamos a empezar hablando de las cosas que admiramos, las cosas concretas que admiramos, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que admira mucho las cosas de arte, ¿no? Las piezas de arte, las grandes pinturas, las esculturas. Otras personas admiran, por ejemplo, las obras de los grandes arquitectos y las construcciones maravillosas, los grandes edificios, ciudades, los pórticos, los edificios históricos, ¿no? Otros admiran más los logros científicos, los avances de la ciencia. Algunos admiran, por ejemplo, los avances de la tecnología, ¿no? ¿Quién no ha admirado un nuevo iPhone y se emociona por tenerlo y es lo máximo que quieres conseguir? Pero ¿qué sucede? Que las circunstancias que pueden ir sucediendo pueden hacer que mediante, no sé, un incendio, por ejemplo, se destruyan estas obras de arte. Si hay un terremoto muy fuerte, pues las construcciones se vienen abajo. De acá a 2 años, 3 años, ese iPhone ya está pasado de moda, ya no te sirve, ya necesitas comprarte otro, ¿no? Entonces, son cosas que admiramos, pero, y que son maravillosas, obviamente, yo no estoy diciendo que no, pero son cosas que pueden desaparecer en algún momento, ¿no? Que no son perdurables, no tienen no pueden alcanzar de repente una trascendencia completa, ¿no? Sin embargo, siempre hemos oído decir de que la vida es el mejor regalo, ¿no? Pero yo te pregunto, a ver, ¿quién admira realmente la vida? ¿Y quién admira realmente y respeta la vida? ¿No? La vida hablamos de que ninguna de esas cosas que he mencionado tiene opción de dar vida. Las personas son las únicas que tienen la facultad de dar vida. Hablando de vida, pues, inteligente, porque los animales también, bueno, dan vida, pero su vida no, si bien es cierto, es muy respetable y muy querida y todos apreciamos a las mascotas, pues nosotros hablamos de una trascendencia que perdure en el tiempo. O sea, una persona que ha alcanzado o ha realizado una gran obra puede ser vivir relativamente para siempre y tener un recuerdo siempre en las personas futuras. Si pasan terremotos, incendios, en la memoria va a quedar esa persona, ¿no? Entonces, cuánto valoramos realmente la vida, cuánto la respetamos, ¿no? Cuánto somos muy, ¿cómo le podríamos llamar? Amigos de la vida, y hay otro término que son también enemigos de la vida, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso, de la vida, que es un don de Dios, un don dado por Dios, ¿no? Te cuento una pequeña anécdota. En 1979, hace muchísimos años, durante la premiación del Premio Nobel, la ganadora del Premio Nobel de la Paz en ese año fue la Madre Teresa de Calcuta. Y cuando ella recibió el premio, dijo una frase bastante emotiva. Dijo: si ustedes no quieren cuidar a sus hijos, dénmelos a mí, que yo los puedo criar. Miren ese amor hacia la humanidad y ese desprendimiento, ¿no? de esa gran mujer, que independientemente de que haya sido religiosa, como ser humano es un ser maravilloso, ¿no? Ese mensaje también estaba enfocado en que 1979 fue el año en que se empezó a despenalizar en algunos lugares el aborto, ¿no? Entonces empezaba a ser legal el aborto, y ella, pues, que amaba tanto la vida, para ella significaba pues algo muy terrible, ¿no? Algo muy difícil de enfrentar, ¿no? La Madre Teresa pues dedicó su vida a cuidar a las personas más vulnerables, a las que se dice muchas veces: por dignidad, esta persona está sufriendo, ya debería eliminársele, ¿no? Ella se dedicó, tenía un albergue y ahora tiene pues muchas en el mundo, regados de su congregación, muchas casas hogares, donde se dedican exclusivamente a cuidar gente que está en la fase terminal de su vida, ¿no? Especialmente la gente pues que son positivos al VIH o que están con SIDA,
y que no tienen los recursos o están abandonados de su familia, ¿no? Ella los recogía en la calle y se los llevaba y tiene pues todas las madres que integran su congregación se dedican a eso, tienen esa vocación de servicio, ¿no? Ella siempre decía, si has tenido una vida desgraciada, por lo menos que tenga una muerte feliz, el último tiempo que esté feliz, ¿no? Y mediante donaciones ella agarraba y recibía donaciones con las que compraba medicina y los atendía y los alimentaba y los tenía muy, muy bien, ¿no? Una prueba de las tantas pruebas de su santidad que se dio en el momento de canonización fue que ella nunca se protegió, ¿no? Siempre cuidaba directamente a los enfermos y nunca se contagió de ninguna enfermedad, ¿no? A pesar de que estaba siempre rodeada de virus, ¿no? Hasta tal punto fue su desprendimiento que una vez ella fue citada por el Papa y el Papa en un gesto también de generosidad le regaló un automóvil a la madre Teresa, ¿no? Ella muy contenta lo recibió, se tomó fotos, todo, y a los 10 minutos el auto lo había vendido y toda esa plata la había metido para su labor que ella hacía, ¿no? Entonces ella tenía muy claros sus objetivos, que era amar a la vida, ella no tenía nada de vanidad, ni lo hacía por beneficio personal, ¿no? Ella amaba la vida, amaba mucho la vida. Sin embargo, ¿qué está pasando ahora? Vamos a hablar un poco de cómo se valora ahora la vida, ¿no? Tú prendes tu televisor independientemente del momento que estamos pasando por la pandemia, ¿no? Y dejemos de lado esas noticias, porque son noticias de una enfermedad. Vamos a hablar de las cosas cotidianas, de lo que sucede, de las cosas sociales. ¿Tú crees, según las noticias que hemos estado viendo, de que se respeta la vida? O sea, desnaturalizado un poco el individuo y al desnaturalizarse, o sea, de perder su naturaleza, porque uno por naturaleza tiene ciertos límites o ciertos valores o ciertos afectos y al desnaturalizarlo se pierden. Entonces, si un individuo lo perdió la sociedad en sí, ¿no? Entonces, como resumen, ahora la mayoría de noticieros dicen la vida no vale nada, ¿no? Y relativamente uno lo ve y lo puede creer, ¿no? Porque la gente se cree con el derecho de que por un celular le quitan la vida a una persona, por sus zapatillas, por cualquier cosa, ¿no? Y no identifican o no tienen el poder de raciocinio de identificar cuánto vale una vida. Uno ve en el noticiero y dicen, lo quisieron asaltar y le dispararon y lo mataron. Ya, ok, uno ve una estadística, uy, mataron a una persona, pero esa persona hasta la edad que lo han matado, digamos que tenga 30 años, o 15 o 20 o la edad que sea, hubo todo un esfuerzo de vida anterior. Hubo unos padres que lo tuvieron y de repente imagínate si la madre de esa persona muerta no podía engendrar fácilmente y tuvo que hacer todo un tratamiento para embarazarse y lo recibió y lo tuvo y lo crió y se pasó horas de desvelo cuidándolo. Cuando estuvo enfermo, hubieron gente que se amaneció cuidándolo por si tenía fiebre y lo alimentaban y lo engreían y lo querían y lo disciplinaban y no lo disciplinaban. Estudió, lo criaron, se sacrificó por su estudio, hubo mucho trabajo, trabajó, se volvió productivo, de repente se casó, no se casó, tiene gente que depende de él o no depende de él y después tú, dejándolo de ver como una noticia en la televisión, fuera algo tuyo, que has hecho todo ese esfuerzo por esa persona y te lo matan. ¿Cómo lo verías? ¿Okay? Todo esto tiene un símbolo de igual. Igual a una sociedad insensible, ¿verdad? Se ha insensibilizado un poco nuestra sociedad, o no un poco, bastante, porque no valoramos este regalo maravilloso, ¿no? Que Dios nos ha hecho, que es la vida, y nos acostumbramos a que todos los días prendamos el noticiero y sean solo noticias malas, 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 malas. Pero eso no, lo malo no es el noticiero. El noticiero es como un síntoma de lo que pasa, ¿no? Pero el problema no es ahí, el problema viene más allá, el problema pasa estructural desde nuestra sociedad. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando? Porque también dejemos de lado a quien murió y vamos a ver quién lo mató. También tuvo un pasado, tuvo una vida, tuvo una niñez, uno ve un asesino y dice que es ser malvado, pero ese ser malvado fue un bebé, fue un niño, fue un adolescente, estudió, no estudió, tuvo mamá, no tuvo mamá, se enamoró, no se enamoró. ¿Qué le pasó para llevarlo hasta ese punto? Entonces, hay cosas que nos hacen pensar un poco que de repente
hay gente que no aprecia o no valora su propio regalo, el regalo que le dieron, ¿no? Y lo lleva por donde no debe llevarlo, ¿no? Eh, Mucha gente que ve muy natural, por ejemplo, ¿no? Que una criatura que no pidió venir al mundo, pues ya es un estorbo desde antes de llegar y le corta la vida, ¿no? Simplemente porque mm, prevalece mi vida y no quiero que mi vida se arruine por traer otra vida al mundo, ¿no? La otra vez también vi un reportaje en televisión donde salían que alquilaban a los bebés, a las criaturas, que las drogaban y las tenían cargadas todo el día dormidas. ¿Para qué? Para pedir dinero en una esquina, ¿no? Qué triste llegar hasta ese punto, ¿no? Hay definitivamente cosas que tenemos que reaprender y revalorar, ¿no? Y la principal de todas es la vida, porque todo lo que nosotros hemos mencionado hace un momento que admiramos, como las piezas de arte, los avances tecnológicos, la arquitectura, son hechas por personas que tienen vida, que han aprovechado ese regalo para algo, para crear cosas, ¿no? Entonces, vamos a llevarlo esto un poco más apegado a nuestro curso, ¿no? ¿Qué dice Dios de la vida, ¿no? Él siempre ha dicho, o a través de Jesús y a través de las Escrituras, que hay un origen, un génesis, ¿no? Y te planteo lo que en una revelación que tuvo Jeremías, Dios le dijo, pues, ¿no? Antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. ¿Qué crees tú que quiere decir eso? Antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. ¿Cómo lo conocías si no había nacido? Que esto nos habla de un propósito, de que nosotros estamos aquí por un propósito de vida que no sabemos cuál es, pero que tenemos que descubrirlo y tenemos que cumplirlo, y ese propósito obviamente es bueno. En el camino nos perdemos un poco, pero antes de nosotros venir ya tenemos un plan de vida o un propósito que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿no? Y ese propósito es bueno, ese propósito tiene que valorarse, y si alguien quita la vida a alguien, está obstaculizando el propósito de Dios para esa vida, ¿no? Para ese ser que vino a hacer algo, ¿no? Algo trascendente, algo para vivir eternamente de dos maneras, ¿no? Sabemos que Dios siempre nos promete la vida eterna de nuestra alma, pero nuestro cuerpo o nuestra persona también puede vivir eternamente, como ya dije, haciendo algo trascendente que nos haga, que nos recuerden después de nuestra muerte, ¿no? Había un dicho que decía, toda persona que quiere trascender debe escribir un libro, y si no puede escribir un libro debe sembrar un árbol, porque el libro nos va a trascender. Y el árbol va a vivir después que nosotros. Hay árboles que tienen 100 años y siguen vivos y fueron plantados por alguien. Su esencia está ahí plantada, ¿no? O hacer algo memorable, ¿no? Algo muy bueno por nuestra sociedad para trascender y mejorar un poco la vida de las personas, ¿no? Pero qué interesante esto, ¿no? Antes de que estés en el vientre de tu madre, ya él te conocía, ya él había trazado ese día, ya había puesto tu alma y había puesto el propósito para que tú estés ahí, ¿no? Sin embargo, como mencionaba hace un rato, así como hay amigos de la vida, también hay enemigos de la vida. Y están mencionados en las escrituras. Te voy a mencionar a dos, porque son los más saltantes o son los que yo más he identificado y son los que más familiarmente más conozco, ¿no? Uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento, cuando los israelitas estaban bajo el dominio de los egipcios, ¿no? El rey de Egipto, que pues sabemos que era el que dominaba todo y tenía de esclavos a todos los israelitas, ellos adoraban al dios, al Nilo. El Nilo era como su dios, el que les proveía de cosas, ¿no? Y dando a entender de que la población egipcia crecía, y realmente los hombres hebreos se empezaban a rebelar un poco, que ordenó el faraón, el rey de Egipto, a las parteras son las que ayudaban en los partos, ¿no? A las parteras hebreas, les dijo, si los niños salen varones, los matas. Y si salen mujeres, las dejas vivir. Ellas obviamente no lo hicieron, ¿no? Entonces la población israelita creció a tal punto que los egipcios se vieron amenazados. ¿Cuál fue el segundo, o la segunda ordenanza del faraón? Viendo que las parteras no le habían obedecido,
todos debían de ir a arrancar a todos los niños varones y tirarlos al Nilo, a su dios, supuestamente van a entender que su dios era, su río era más poderoso que el dios de los hebreos, para que se ahoguen y mueran, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasó? En su mismo río, Dios preservó al salvador de los hebreos, que fue Moisés, ¿no? La madre lo preservó en la canasta y el mismo río lo salvó y lo llevó a la misma casa del rey. Ya todos sabemos lo que pasó, ¿no? La liberación de los pueblos hebreos salió de un personaje de la misma casa del faraón, ¿no? ¿Qué otro personaje enemigo de la vida te voy a hablar hoy día? Del Nuevo Testamento. Herodes. Herodes, ya todo el mundo sabe quién fue Herodes, ¿no? Recibió la visita de los reyes del Oriente, ¿no? Y hablaron de esta situación de que había nacido un rey, ¿no? Y él sintió amenazado su reino, ¿no? ¿Cómo va a nacer un rey que de repente me va a destronar? Si yo soy el gobernador acá, nadie puede estar encima mío ni encima del César, ¿no? Que era el emperador romano, que los tenía dominados también. A los hebreos siempre, lamentablemente, han estado dominados por otros imperios, ¿no? Entonces, cuando los reyes de Oriente recibieron el aviso de que debían irse por otro lado, porque Herodes realmente no quería adorar, sino quería matar al Hijo de Dios, pues se fueron y no regresaron, y Herodes mandó su edicto, ¿no? Todo niño menor de 2 años debía morir. Ya José había recibido la revelación de que debían huir y ellos habían huido, ¿no? Sin embargo, pues este es un gran enemigo, ¿no? Y dio esta situación, la celebración que se hace todos los años el 28 de diciembre, ¿no? El Día de los Inocentes, donde una tergiversación de la celebración posteriormente como inocente se entiende como alguien inocente que no tiene malicia, se hacen bromas hacia los inocentes, te hacen inocente, te hacen una broma, pero el origen de la celebración pues es un origen trágico, ¿no? Te habla de un asesinato masivo de inocentes, o sea, de niños, ¿no? De personas que después Cristo en un momento él dijo, no dejen que los niños vengan a mí, todos los que son inocentes, y deben recibir el mensaje de Dios como niños, ¿no? Probablemente haciendo alusión de todos estos niños que murieron inocentemente para que él pudiera, mientras él se lograba salvar, ¿no? No para que él, sino mientras que él lograba salvarse, ¿no? Entonces, resumiendo todo esto que hemos hablado, yo te lo resumo en una pregunta. ¿Sabes tú cuánta gente no quiso morir y sin embargo murió? ¿Mm? Y mucha otra gente no valora eso, no valora el hecho de estar vivo, ¿no? Y se arriesgan y hacen cosas que no deben, cuando en realidad ellos no son los dueños de su vida. Hablando un poco actualmente, ¿no? Todos los que no se cuidan, los que salen, ¿no? Están poniendo en riesgo su vida, no están valorando su vida realmente. Y lo que es peor, doblemente malo, no están valorando la vida de los demás porque están poniendo en riesgo a los demás, ¿no? Entonces podríamos catalogarlos a ellos como enemigos de la vida, ¿no? No han naturalmente entendido la importancia de su vida y el peligro de la fragilidad que tiene la vida, ¿no? que tiene la salud. ¿Ok? Bien, con todo esto vamos a meditar un momento y te voy a pedir que el siguiente video es un pequeño video que nos habla un poco de es un mensaje, ¿no? Es un mensaje escrito de alguien que ha tenido una brillante idea para escribir un texto muy interesante que te cuenta un poquito la historia de un periodista que por alguna situación mágica logra entrevistar a Dios, ¿no? Y las preguntas que le hace y las respuestas que él obtiene son muy interesantes. Quiero que le prestes atención a la mitad del video, de la mitad para adelante, o sea, presta la atención a todo, ¿no? Pero hincapié de la mitad para adelante cuando le pregunta qué quisieras que haga el hombre, y él dice, quiero que aprenda a, y da un montón de alternativas, ¿no? Quiero que escuches todas las alternativas y te des cuenta cuál crees tú que le falta realmente a la humanidad, a las personas, que le falta aprender con respecto a la vida, ¿no? Y de repente a ti o a mí o a los demás, ¿qué nos falta aprender para realmente valorar la vida que se nos ha regalado? ¿Ok? Entonces, ves el siguiente video, que es el número 2, que es entrevista con Dios, y luego en el siguiente continuamos para hablar un poco de esto.